Lo que ustedes ven al fondo es parte del nacimiento del caño Bugre, en el río Sinú, Los Garzones, Montería. En este lugar donde inicia el caño, la sedimentación es tanta que no hay una sola gota de agua. Como ustedes pueden ver, maleza y una montaña de tierra que impide la conexión entre el río Sinú y el caño Bugre. Desde su nacimiento en el río Sinú hasta su desembocadura en la Ciénaga Grande de Lorica, el panorama del caño Bugre parece una fotocopia. Es lo más parecido a un enfermo terminal con la esperanza de que le aparezca una cura milagrosa y lo salven. En esa lleva años después de que la mano depredadora del hombre lo postró ante la mirada negligente de varias autoridades del departamento de Córdoba hasta reducir el cauce a su mínima expresión. En unos 40 kilómetros de recorrido, el Bugre se asemeja a un paciente en estado de agonía. Hoy está convertido en un largo basurero, es depósito de aguas residuales, está lleno de malezas y es hábitat de miles de personas que año tras año arrojan toneladas de basuras a su lecho y para colmo de males hasta le tapan su cauce para adelantar obras públicas. Pero tiene salvación esta fuente de agua que pasa por los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra y Chimá, y que alguna vez fue el segundo río más importante de Córdoba porque era fuente de actividades pesqueras y vía de navegación. Varias voces como la del veterano investigador Víctor Negrete en medio de la incredulidad dicen que sí, pero tiene que ser pronto. Según su concepto, el Bugre pende de un hilito delgado como su cauce. Sí, desaparecerá y quedará convertido ahí en un cauce ahí que después con el tiempo habrá que rellenar y hacer vivienda. No más, se acabó eso. Y hasta allí llegó el Bugre, ¿no? Durante varios años, el líder ambiental de Cereté, Eldrin Imitola Gómez, ha liderado una iniciativa para salvar el ecosistema del Bugre con la campaña El Bugre Somos Todos. Él reconoce que el río está en coma, pero cree que tiene posibilidades de salir del estado crónico y le dan cumplimiento a una acción popular que ordena su recuperación. Empezando por el mágico Bugre, tiene razón en lo que dice. Ahora mismo el Bugre no es nada, está en UCI, necesita unas transfusiones, pero esas transfusiones son políticas, ambientalistas. Y en esa transfusión podríamos decir, con la sentencia ya, por la acción popular, que ahí está la salvación de nuestro río o caño Bugre, como lo quieran llamar. Gómez sostiene que mientras tenga vida y los años se lo permitan, luchará junto a varias personas para rescatar el Bugre de la condición en la que se encuentra, porque su sueño es volver a pescar en el caño como lo hizo en el pasado. Yo tengo 53 años, y yo aspiro a comerme un pescado aquí, por eso es que estamos haciendo esto, cueste los años, 1, 2, 3 décadas. Aspiro a viejito a pescar aquí, si es posible, si es posible. El abogado Jesús García Galeano lidera desde el corregimiento Carolina, en el municipio de Chimá, la Fundación Ambiental Caño Bugre. Su fin, hacer pedagogía para concientizar a muchos sobre la importancia de darle vida al río. Nosotros, como organización, hemos hecho mucha pedagogía en diversas comunidades. Principalmente nosotros desde la pedagogía es que encontramos las herramientas para buscar soluciones a la problemática. Hemos estado participando en foros ambientales también, tocando la problemática a las instancias gubernamentales. Tenemos conocimiento y hacemos seguimiento a procesos jurídicos que se están llevando a cabo actualmente para la recuperación del caño. Sin embargo, reconoce que si en el corto plazo no se hace nada, el destino del caño será su muerte definitiva. Si no se intervienen próximamente, en los próximos años, definitivamente sí va a desaparecer. Durante más de 30 años, Guido Manuel Doria ha vivido en las riberas del caño. Él hace parte de las miles de personas que invaden las orillas del río. En su casa, a escasos metros del caño, contó que cuando llegó a levantar su vivienda en la década del 80, en el Bugre había pescado por doquiera y de toda variedad. Este caño tuvo vida en su época, donde se cogía el pescado, donde el pescado se le veía el lomo al momento de subir, para tiempo de suba. Y eso con el tiempo se fue desapareciendo. Este hombre de 70 años también relató que en su momento ninguna autoridad evitó que invadieran el río y por eso cada día llegaban más personas a sus riberas. Hoy cree que el Bugre es un difunto. Cuando nosotros vimos eso, que el río se iba perdiendo, le avisábamos, le decíamos a las autoridades, a los alcaldes, que hicieran algo por el río. Y todo pasó, fue en bla bla y nunca se hizo nada. Hoy en día es difunto. En su recorrido, el Bugre atraviesa varias poblaciones, entre ellas Chimá, donde desemboca en la Ciénaga Grande. El alcalde de este municipio, José Gregorio Banda, sabe de la importancia de salvarlo, más después de la acción popular que los obliga. Sin embargo, él advierte que no tiene los recursos para atender ese fallo judicial.
No es fácil de pronto para un municipio como Chimá de sexta categoría, en un presupuesto tan bajo que tenemos, de pronto de invertir 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, que sería más o menos las cantidades que se requieren para intervenir la parte que nos corresponde. Eso es prácticamente imposible. Nosotros le hemos solicitado ayuda al gobierno departamental, al gobierno nacional. Entre la nostalgia, el investigador Víctor Negrete dice que tiene recuerdos muy bonitos del Bugre. En mi memoria, cada vez que iba a Cereté o pasaba por Cereté rumbo a Lorica o para la costa de ese lado, veía el caño Bugre, se veía muy llamativo, muy hermoso, conservado hasta cierto punto, con unos puentes, incluso unos muy románticos. Los atardeceres que me tocó varias veces pasar por allí, se veía también las aguas del Bugre limpias. Es que además de servir como una especie de sistema de riego, el Bugre fue importante para la navegabilidad de Córdoba a finales del siglo XIX. Que recoge prácticamente esos años, cuando eso era un puerto importantísimo, que llegaban los barcos no solamente a dejar, sino a cargar, a dejar pasajeros, a dejar comunicación, a dejar correspondencia, a dejar muchísimas cosas. Albeiro Arrieta es el subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS, la máxima autoridad ambiental en Córdoba. Él no ve el panorama tan oscuro y por eso confía que con la unión de distintas fuerzas es posible salvar el caño. Pero nosotros desde la corporación estamos convencidos que con el esfuerzo institucional, comunitario, social y de todas las fuerzas vivas del departamento y de la nación podemos salvar Caño Bugre. Arrieta advierte que el Bugre tiene muchos problemas, pero el principal tiene relación con las viviendas que hay en ambas márgenes del caño. Y tiene varias aristas. Lo primero es que el caño requiere, lógicamente, urgente, de mermar al máximo la proliferación de viviendas subnormalizadas que realmente están realizando allí una gran cantidad de actividades que afectan al caño, como por ejemplo deforestación de riberas, ocupación de la ronda hídrica. Estuvimos revisando el estado del arte del caño y los estudios que tenemos y se hablaban de cifras cercanas a los 200.000 millones de pesos. Los datos que tiene la corporación hablan de un poco más de 3.000 viviendas normalizadas que se encuentran precisamente a margen y margen del caño. El subdirector de gestión ambiental de la CBS explica que darle vida al Bugre tiene un componente que incluye la reubicación de las familias que viven en las riberas, un dragado y reconectar hidráulicamente al caño Bugre con el río Sinú. Precisamente el tema del dragado necesita ser complementado con estas medidas. Una medida es recuperar la ronda hídrica del caño, de reconectar hidráulicamente el caño con el río Sinú, porque hay que recordar que el caño es un subsistema del río que solamente se alimenta hidráulicamente hablando de las aguas del río. Prácticamente cuando el río sobrepasa los 750 metros cúbicos por segundo es que ustedes observan que el caño le ingresa agua. Mientras estamos por debajo de esos niveles no sucede así porque realmente tenemos una diferencia topográfica importante entre el río y el caño. En estos momentos, de la única forma que podría salvarse el Bugre es dándole cumplimiento a una decisión popular instaurada en el año 2018 por el abogado de Cereté, Richard Reza Gómez. Sin embargo, las dilataciones van y vienen y por eso hubo necesidad de apelar a un incidente de desacato. Que las entidades accionadas no han dado cumplimiento al fallo proferido por el juzgado administrativo. Bueno, los accionados y contra ellos fue del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el departamento de Córdoba, el municipio de Montería, de Cereté, San Pelayo, Chimá, por todo el recorrido de los municipios por donde recorre el caño Bugre. Todos fueron accionados. La acción popular de fondo lo que pretende es la recuperación y descontaminación del caño y la reubicación de las personas que están en las orillas del afluente. La acción popular lo que busca de fondo es la recuperación del caño Bugre, la descontaminación y la recuperación del caño Bugre y la reubicación de las personas que están en las orillas del caño. A pesar de que hay gravísimas consecuencias para los responsables en caso de no cumplir, estos siguen haciendo caso omiso al fallo. Serán sancionadas tanto pecuniariamente como se puede ser conmutable con arresto y tienen que cumplir, o si no nuevamente inicia el incidente y velaremos entonces, pasaremos incidente a incidente hasta que cumplan. Y aunque la máxima autoridad ambiental de Córdoba, en este caso la CBS, también debe responder por el deterioro del caño, la entidad fue exonerada en un fallo judicial que pocos entienden. El tribunal, en su alto conocimiento, determinó
que la CBS no era responsable ni URRA de la contaminación. Mientras tanto, el bugre muere, aunque muchos creen que ya es un enfermo terminal con los días contados, unos cuantos sostienen que no, y por el contrario piensan que el caño va a dejar de vagar en el olvido para volver a ser importante como lo fue hace unos 40 años.